Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Onda Verde y aquí estamos nuevamente en la oficina OK. Este programa que lleva 23 años de manera ininterrumpida en este nuevo formato. Aquí estamos en el canal de YouTube de la oficina OK, con Onda Verde y con la invitada del día de hoy, como lo hacemos siempre en cada emisión, con Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Clara. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Tenemos Nos damos acá, la mano. sí, Ahí está. Sí, es Genial. la costumbre del programa. Buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar acá en tu programa. Bueno. Vos sabés que me quedé enganchada con algo, porque Decime. cuando contaste 23 años, Onda Verde, yo por aquella época era secretaria de Servicios Públicos de la municipalidad y entre tantas cosas tenía a mi cargo Ingeniería de Tránsito, que es la que tiene los semáforos y todo el diseño de las calles. Y la manera en la cual los semáforos se podían poner con onda verde era absolutamente manual. Y había una gran oficina que tenía una pared enorme con todo el mapa de Rosario y como con puntitos lumínicos, pero era una, viste, no hace tanto tiempo. No. Y a partir de ahí incorporamos, por supuesto, computación, servicios digitales, programación, ¿viste? Todo desde una pantalla, pero nada, que yo llegué a vivir esa onda verde puesta de manera tan mecánica y manual. Vos sabés que yo te entrevisté cuando vos estabas en ese cargo, fue la primera vez que te entrevisté, después 3 o 4 veces más. Vos sabés que me invitaste a ver el centro de monitoreo, porque creo que... Bueno, eso es lo que creo vino que ahí después, arranca, claro. Pasó de ser un centro de monitoreo absolutamente manual y analógico para ser computarizado, con pantallas, bueno, como una ciudad lo merece, Rosario lo merece, y la verdad que el tránsito fluido es algo que... alivia la vida, ¿no? Porque los que viven lejos, los que se tienen que trasladar, tanto sea en su auto propio como en el colectivo, en el taxi, en su propia bici o moto, digo, en la medida que el andar es más fluido, bueno, no te pone tan nervioso y es más seguro, por supuesto también, ¿no? Totalmente. Muchos años, Clara, en la función pública, tenés un recorrido, hoy te encuentras presidenta de la Cámara de Diputados en tu segundo... Mi tercer porque mandato. Asumimos, fue revalidado y Gracias. vuelto a revalidar, así que me siento muy orgullosa, primero porque me toca en la historia haber sido la primera mujer que preside la Cámara de Diputadas y Diputados, y segundo porque también he sido partícipe de cambios muy estructurales, las leyes de seguridad de Puyaro, una reforma de orden judicial y por supuesto 14 de julio comienzo de las sesiones de la Gran Convención Reformadora, así que es una temporada, un tiempo político con mucha densidad, con mucha riqueza institucional. Se viene, bueno, obviamente la convención de la reforma de la Constitución justamente de la provincia de Santa Fe, también es un hecho histórico y demás. ¿Cómo lo ves? Porque ha habido otros intentos de querer hacer la reforma y no ha llegado, digamos, a buen puerto por las distintas situaciones y coyunturas políticas, digamos. ¿Cómo lo estás viviendo esto? Creo ahora que se va a hacer que efectivo? ha sido muy inteligente encontrar esta ventana de acuerdos y de diálogos para que el momento ocurriera. Creo que en otras instancias, al necesitar de las dos cámaras, y los oficialismos durante mucho tiempo gobernaron sin una de las dos cámaras. Entonces era complejo este acuerdo. Creo que esta vez el gobernador Puyaro y todo el equipo de Unidos nos propusimos dialogar con el resto de las fuerzas para que sea posible. Ojo, no es sencillo porque toca muchos temas que algunos son de comodidad de la política o de comodidad de alguna institución añeja que por ahí no le gusta que nada cruja, pero hay que hacerlo. Mirá, yo siempre cuento como pintura de época de cuando la Constitución se sancionó aquí en Santa Fe. Primero, que ya había un golpe militar, porque era año 62, ya a nivel nacional había un gobierno militar que había subvertido el orden democrático. Pero aquí en Santa Fe los constituyentes siguieron. Ahora, el justicialismo estaba proscripto. Vaya expresión política de semejante fortaleza que no haya formado parte. Y lo tercero,
de los 60 convencionales constituyentes había votado una sola mujer. Claro. Entonces, todo esto te configura un tembladeral democrático, una proscripción partidaria y una falta, en fin, de esta equidad que hoy nos parece absolutamente natural entre varones y mujeres, y eso también te da la pauta de qué temas no están en la Constitución. ¿Qué crees que tendrá el peso mayor dentro de las reformas? Son 60 y pico de puntos, ¿no? Mira, son 40 y algo de artículos actuales que se cambian, que se abre la discusión a cambiarlos, y 30 y pico de temas nuevos que van a incorporarse, donde tenés de todo, desde los derechos laborales a los derechos de las minorías, en lo que quieras pensar de las minorías sexuales, por la discapacidad. Los pueblos originarios están teniendo mucha vivencia también, pero el tema ambiental que no estaba contemplado. Y después tenés muchos temas duros, los temas duros de la transparencia de la política, de la cercanía y de la eficiencia de la justicia, de la seguridad como tal, porque la palabra seguridad no estaba contemplada en nuestra Constitución, de la autonomía de los municipios, esto de que el gobierno local esté tan cercano de la gente, con la gente, y en aquel momento era un delegado del gobernador. Claro. Entonces, es otra provincia. Sí, otro país, otro mundo. Otro país, otro mundo, pero bueno, vamos a darle a estas normas una amplitud tal que sea flexible para las próximas décadas. Sí, esto de... yo veía, ¿no?, que se van sucediendo distintos intereses dentro de lo que puede ser un amplio abanico, digamos, de temas en la nueva Constitución que se va a realizar, o en las modificaciones en realidad. Por ejemplo, pasó Bragnicic acá y decía que quería la autonomía del MPA, del Ministerio Público de la Acusación, de los fiscales. Lo mismo lo pidió la Defensoría. Bueno, y después otros tipos de sistemas, digamos, que abarcan los tres poderes, bueno, digamos, fíjate del que Estado. Ese gran cambio en la justicia que impulsó Hermes Wiener, que inició Antonio Bonfatti, que terminó de darle forma a Miguel Lifchit y que hoy lo estamos vivenciando, esto de que haya fiscales que acusan, por supuesto la defensa en lo penal también pública cuando el acusado lo requiere, y el juez que juzga. Antes era todo en una sola persona, entonces eso que así fue incluso la justicia de menores hasta ahora, el 21 de junio, que se puso en marcha el nuevo sistema. Bueno, todo eso no está en la Constitución. Lo hemos adecuado a través de leyes con mayorías especiales, pero merece tenerlo. Sí, y aparte pide la autonomía dentro de su desarrollo. Sí, ser un extrapoder, claro. Va a haber temas que son evidentemente de mucho debate, como puede ser la autonomía de Rosario, la autonomía municipal. Uno dice de Rosario porque es una ciudad, yo creo que no hay otra provincia que tenga una ciudad no capital más importante desde el punto de vista de cantidad de habitantes y de movimiento de desarrollo económico, más importante que la propia ciudad capital. Y nosotros tenemos una historia, primero, esta historia de habernos hecho nosotros mismos. Si hay una ciudad que se inventó a sí misma y que no tuvo fundador, ese es Rosario. El intendente está rescatando ahora algún archivo de algo que pasó hace 300 años, ¿no? Las primeras formalizaciones de que alguien anduvo por acá, pero no tenemos ese fundador, ni somos una ciudad patricia, entre comillas, acá la fuerza la da el desarrollo económico y social, y todo está hecho por estas grandes familias que apostaron a crecer en Rosario, y uno lo ve. Esto de que las empresas rosarinas llevan el nombre de sus dueños, ¿no? Es como que hay una familia, hay una cosa, arraigo, una raíz. Un arraigo muy grande, una identidad muy grande. Tal cual. Y esto de las distintas ciudades, veo que recorres mucho. ¿Qué estás encontrando? Porque ante la coyuntura nacional tenemos un panorama difícil desde lo económico y desde un montón de otras situaciones que se dan.
Digo, pero uno tiene un poco el reflejo de lo que es la ciudad. Vos que caminás toda la provincia en cada rincón. Primero reforzarte, Gustavo, que la provincia tiene una diversidad muy grande. A veces los rosarinos nos parece que Santa Fe es como Rosario Grande, y no, porque tenés un norte con mucha extensión y poca población, con distancias que complican su despegar y su potencial. Tenés una pampa gringa, vamos a llamarla así, del medio, tenés una cuestión más industrial hacia el sur, tenés una Rosario como núcleo académico, portuario, es decir, cada cual con sus características. Sí puedo decirte como transversalidad la preocupación del desarrollo económico en términos de empleo, porque lo ves desde una localidad pequeña que hoy tiene, no quiero dar marcas, pero digo, una láctea en problemas, hasta otra que tiene una siderúrgica en problemas, y entonces esas localidades muy dependientes de una actividad, bueno, cuando eso teclea el empleo completo y derrama, porque el del almacén no vende lo mismo, el albañil no arregla, en fin, en las casas, digo, hay un devenir complejo cuando la actividad económica se frena. Este efecto dominó, que en los lugares más chicos se nota más. Cuando hay una empresa grande en una determinada localidad que chica. Mientras va todo bien, por supuesto que es fantástico, pero me parece que ahí está la clave, y yo te digo que varios intendentes y presidentes comunales lo están viendo, de aprovechar a diversificar y a fortalecer cuando va bien. Claro. Porque después cuando va mal, todo el mundo se quiere poner un negocito, y ¿quién le compra? Si están todos en las mismas. ¿Y cuál es el reclamo que te hacen? ¿Vos llegás? Y la gente se acerca. Bueno. Sí, creo que estamos trabajando en los temas de energía, y ahí te los podría decir como uno de los temas que en el interior complejiza a veces la posibilidad de tener industria nueva. Cuando digo energía, te digo tanto el gas como la energía eléctrica, porque uno que tiene acá abre una hornalla, digo hornalla como elemento más simple, ¿no? Pero ubicalo eso en una industria con gas y sin gas, el antes y el después. Y de pronto alguien que se tiene que localizar va a elegir una localidad que tenga gas o que tenga una energía sólida, que no se le corte día por medio. Entonces, en el interior esas cosas como que pesan mucho. Después las rutas. La verdad que hoy tenemos un plan de mantenimiento de rutas provinciales como nunca, porque la verdad que se está invirtiendo muchísimo, pero también tenés rutas nacionales troncales, miles de kilómetros de rutas nacionales, donde te puedo decir la 11, la 34, que son un desastre. O sea, nunca estuvieron fantásticamente mantenidas, pero hace 1 año y medio con este gobierno se tomó la decisión de interrumpirlo. Entonces vos tenés pozos, tenés baches, no te digo hacer rutas nuevas ni nada. Bueno, creo que eso también complejiza. Después, por supuesto, tener un buen efector de salud en tu lugar, que uno dice a veces localidades de pocos habitantes, bueno, pero irte manejando en la ruta a un pueblo que a lo mejor en Rosario haces 20 kilómetros de punta a punta y no te das cuenta porque la ciudad es muy grande, pero hacerla de un pueblo al otro en ruta, no todo el mundo tiene auto para hacerlo, pero bueno, yo siento que estamos muy bien encaminados, y sobre todo tomando un lugar que el Estado Nacional se alejó, dejó, y del cual encima nada, critica y demoniza, como el Garraham como emblema, pero bajalo a todo y es esa misma lógica. Tal cual. Esto de la quita de subsidios, de la quita de fondos, la coparticipación, que es una lucha histórica que, bueno, obviamente viene de años, pero nunca como en estos tiempos, no, digamos, afecta mucho. Bueno, sé que en las rutas hay una estadística que se está diciendo que hay mayor cantidad de accidentes ahora que en otros tiempos. En salud probablemente pase lo mismo. Se quitó, por ejemplo, el fondo de incentivo docente. Digamos, hay muchas cuestiones que atañen a la vida del rosarino, de la rosarina, y obviamente que la provincia también, digamos, se ve afectada en cierto punto con esto. ¿Cuánto hace que la Nación no presenta un plan de vivienda? No.
la verdad que quienes tenemos más años recordamos aquel Fonavi, ¿me entendés? Que bueno, no eran unos departamentos muy buenos, pero de pronto tenías el movimiento de tener vivienda. Hoy no existe más nada de eso y los impuestos se siguen pagando, porque eso es lo loco, digo, todos recursos que van a la ciudad de Buenos Aires. Fíjate con el transporte, vos nombrabas los subsidios, yo tengo tanta experiencia en los subsidios al transporte, que se conforman del impuesto a los combustibles de la nafta que pagás vos, tu empleado, la señora que nos mira. Entonces, cada vez que consumís nafta, le estás bancando un colectivo barato a alguien en Capital Federal. Sí, también para el mantenimiento de las rutas. También, así debería ser y no lo es. Por eso es que a veces a mí me enoja mucho. De pronto entiendo a la gente cuando ha votado disruptivamente, porque también sentía que gobiernos nacionales anteriores o no habían sido transparentes o no habían sido eficientes en muchos de los temas. Pero la verdad que lo que estamos viendo ahora, primero en la descalificación grosera, totalmente irrespetuosa hacia el que piensa distinto, sea político, periodista o artista o lo que fuera, o médico, para volver a lo de los Garrahan. La descalificación, esta demonización del Estado. Antes hablábamos de épocas de Hermes, y él tenía una frase que a mí me resuena tanto, donde decía: para muchos lo público es lo único. Entonces vos sacás lo público, ¿y qué le queda a esas familias con la cancha inclinada para mal? Porque no es que con el esfuerzo lo sobrelleva. Sí, capaz que tenés 1 en 1000 que tiene una fuerza especial y sale, ya no te digo de la pobreza, de una vulnerabilidad extrema que vemos en las barriadas de ciudades populosas. A mí me parte el alma. Ahora se está tratando, por ejemplo, en Nación, discapacidad, por ejemplo. No, tremendo. O sea, digamos, ya, no sé si querés seguir con el mate. Vamos con el mate. Viste que hasta esto de las formas, porque uno puede coincidir o no con formas, más allá de que uno no puede aprobar nunca una descalificación, una falta de respeto, una ofensa, pero ponele que las formas. Ahora, solo las formas son el fondo. Sí, porque después termina haciendo cosas que realmente afectan al normal desarrollo de una región, de una industria, o sea, porque también, digamos, su sentido político y por sobre todo el ideario que tienen de país es realmente preocupante, porque excluye y mucho. O sea, no solo de lo discursivo, sino también, digo, desde lo ejecutivo. Es un modelo que se basa en la macroeconomía extrema, más impersonal, objetiva y falto del sentimiento humano que como líderes de la política tenemos que tener. A ver, que las cuentas cuadren y cierren es correcto, uno no se puede endeudar, digamos que es una base. Ahora, te tiene que doler, digo, si no podés cubrir los medicamentos para los chicos discapacitados, te tiene que doler, no sé, tenés que decirlo, mira, no me alcanza. Pero hay ahí un sentimiento que tiene que aflorar. Ahora, cuando vos después ves empresarios beneficiados, amigos del poder que la pasan bien, negociados, bueno, como lo de Libra, la verdad que todo eso está tapado, pero ha habido una falta de cuidado. Ponele que al presidente lo engañaron. Bueno, tiene un entorno que lo cuida tan mal, a un economista que se supone experto, que yo creo que eso te desmoraliza mucho, porque uno quiere creer que haya fuerzas nuevas, que haya gente que no viene de la historia política y que se meta con vocación, no queriendo destruir todo. Y ahí están los vivos de siempre, porque hay apellidos de la política de casta de siempre. Me sacaste la palabra de la boca, la casta. Claro. La casta está en esto de ver, hacer para que nada cambie muchas veces. Hacer algo para que no cambie nada. Movimiento exacto. Pero sin embargo, bueno, obviamente el gabinete nacional y económico es el mismo de la época de Macri. Y que también. Y de antes también. Y lo digo. Y de antes de Macri. Patricia Bullrich viene de cuántos gobiernos. Claro.
Tal cual. Digo, el propio Sturzenegger, que hoy parece ser el mago de la destrucción del Estado, digo, y me duele por ahí. Vuelvo a decirte, entiendo a la gente cuando lo que hace es mirar de la puerta para adentro con una mirada individual, porque la castigaron mucho y la realidad la lleva a eso. Ahora, si no podemos como sociedad y como líderes de la política instar a lo colectivo, y bueno, somos pasto de que a nivel global están gobernando, entre comillas, mucho las multinacionales. Digo, vos ves nuevos líderes que son titulares de mega, sobre todo organizaciones de orden financiero que te manejan. Sí. Y que no hay gente, no hay nada, nadie. Es así. Y esto también es un poco intencionado a nivel país, sucedió y nos pasó hace 2 semanas a nosotros acá. Votó el 50% de la gente. Sí. Entonces, eso también preocupa. Para mí fue un llamado de atención, un poco la política tiene que tomar lectura de que votó menos del 50%. Mirá, yo no quiero ponerme nostálgica ni decir, que todo, viste que a veces uno tiende a tener, cuando tuvo buena experiencia en algo, a removerla, ¿no? Pero digo, una experiencia como en Rosario, el presupuesto participativo, que después con los años por ahí se fue aflojando un poco, pero uno de los grandes objetivos que tenía no era decir si pavimentaba la calle A o B, era la gente empoderada entendiendo esto, el valor de lo colectivo, cómo priorizás los recursos, si este año es una cosa y mañana es la otra, aprendiendo cosas del presupuesto y de la gestión pública, también para exigir, aprendiendo los vecinos a hablar en una asamblea y a defender todo ese valor de ese aprendizaje colectivo. Tenía que ver con que después te interesara la vida democrática política de ir y elegir, y que además la democracia es un valor tan sagrado que cuando se pierde es inimaginable para los que no han vivido en épocas de dictadura darse cuenta lo terrible que es eso. Entonces la democracia hay que defenderla. Yo sé que a veces te molesta salir un domingo, no tenés ganas, por ahí la política no te entusiasma, tu vida pasa por otro carril. Bueno, pero nos afecta, y Clara. Nos afecta. Hay que ir a votar. Yo soy, no por ser autorreferencial, pero soy un defensor de ir a votar con alegría. Sí. O sea, con alegría, porque costó vidas, costó proscripciones, costó pensamientos obstruidos entonces, por la fuerza, digamos, costó muertes, digamos. Y que no vayamos a votar. Es como un desperdicio de todo eso. Es un desperdicio. A mí me genera un Pero dolor. bueno, para quienes estamos en política, la autocrítica de decir algo se nos quebró, se nos está quebrando en esta relación con la gente, que yo aspiro a recomponerla, porque es lo más sano. Te vote o no te vote, pero que vaya y elija, es lo más sano. Bueno, y este cambio cultural del individualismo, que es un poco volver a los 90, ¿vos cómo lo ves? Porque está fogoneado el cambio cultural. Creo que muchos jóvenes ya ni siquiera entienden el concepto. Los que somos más grandes decimos volver a los 90 y sabemos qué quiere decir, a una economía de mercado, sin un límite con lo público como valor para defender a la gente del poder que el mercado tiene. Bueno, entendemos qué quiere decir. Para los más jóvenes no. Mira, el otro día contaban, ¿no?, con dolor, que le preguntaban a muchos jóvenes qué quiere decir justicia social. Claro. Que nosotros también lo decimos, lo dice el peronismo, lo decíamos antes los socialistas, pero entendemos qué quiere decir. Y los chicos decían, y es hacer justicia por mano propia. Claro. O sea, ni siquiera tienen en claro ese concepto, pero bueno, así es la vida y así nos tenemos que ayornar. Y si hoy los tiempos son de TikTok, por decirte algo rápido, tendremos los políticos más grandes que ayornarnos a saber rápido decirles lo del tiempo del TikTok, porque está mal que les gane algo tan superficial, tan grosero, tan poco valioso en lo creativo de una sociedad. Tan poco empático. Tan poco empático, pero bueno,
son un poco Sí. el otro día yo también estaba, mira, el tiempo pasa en un grupo de jóvenes e hice un poco una broma con el tango que dice que 20 años no es nada, y la verdad que me clavaron la mirada a todos, no sabían qué les estaba diciendo, y para nosotros, ¿me entendés? Entonces, nada, tenemos que todo eso guardarlo en el arcón de nuestras buenas vivencias y mirar hacia adelante con otras formas. Clara, ¿te puedo llevar al socialismo? Sí, por supuesto. A ver, están dentro de un frente en el cual hay distintas corrientes de pensamiento, en las cuales a mí particularmente algunas me cuesta verlo, pero digo, ¿cómo están transitando esta nueva etapa en un frente muy diverso y en el cual el socialismo, por ejemplo, digamos, convive con otras fuerzas en las cuales por ahí en otro tiempo era impensado? No lo hubiéramos hecho. Bueno, primero decirte que para nosotros fue muy útil todo el tiempo previo, desde que se empezó a hablar del frente de frentes hasta que lo consolidamos en Unidos, allá en aquella reunión en Callastá antes de las elecciones. Ese tiempo nos sirvió para preparar un programa de, en todo esto estamos de acuerdo, allá vamos, estas cosas no hay consenso, vamos a sostenerlas en un paréntesis, lo cual no quiere decir que no existan, pero vamos a priorizar las que sí. En ese paréntesis está lo nacional, por ejemplo, obvio. Y así fue que pudimos armar un programa de gobierno que hoy está permitiendo convivir con mucha facilidad. Nosotros somos, te diría, un triángulo entre el gobernador radical, la vicegobernadora PRO, la presidenta de la Cámara de Diputados socialista, donde estamos conviviendo muy bien. También nos pasa que el ala más dura, si querés, del PRO, terminó yéndose con la Libertad Avanza, con lo cual uno siente mayor cercanía con los que han quedado, más allá de nuestras diferencias, de que por supuesto ellos son un partido y nosotros otro. Pero digo, no, los halcones, para dar el término a nivel nacional, los halcones no quedaron en Santa Fe en el Frente Unidos. Y después, con mucho respeto, qué sé yo, también entendiendo que la sociedad es diversa y que muchas veces escuchar al otro te enriquece. Y después, bueno, como socialistas también nos sentimos fuertes porque somos la bancada con mayor cantidad de miembros de la Cámara de Diputados. Yo tengo el orgullo de haber encabezado esa lista que le ganó al propio gobernador en ejercicio. Y hoy nuestros votos sirven mucho para enriquecer con la experiencia, porque durante 3 periodos lideramos el gobierno. Entonces tenemos mucho funcionario preparado, mucho territorio, y nos ha servido también para crecer como socialistas en los gobiernos locales. Estas elecciones nos han dejado con 6 intendentes en la provincia, 31 presidentes comunales, 17 nuevos concejales, 8 comunas en las cuales formamos parte aunque no tenemos la presidencia y 4 en las cuales somos minoría. Bueno, todo eso nos da unas 50 ciudades o pueblos en los cuales el socialismo ha ganado. Bien. Y también nos fortalece a la hora de los diálogos, ¿no? Sí, y esta un poco, reconstrucción dentro del socialismo después de la pérdida de los líderes, digamos, más fuertes que ha tenido el partido, que han llevado a la ciudad y a la provincia a un determinado camino. Sí. ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo estás viendo vos si hay un resurgir o yo creo que trabajo? Tuvimos una decisión muy estratégica, muy inteligente y te diría muy generosa, que es la de proponernos la unidad y sostenerla a como dé lugar. En toda relación humana, si uno se propone la unidad, pone de sí para ello. Si vos querés buscar las diferencias y a la primera de cambio romper, lo encontrás fácil. Sí. Y a nosotros también nos pasa. En 1 año y pico murió Hermes, murió Miguel, y quienes quedamos, por supuesto, nadie tiene, ni tendrá aquel liderazgo natural que tenían. Entonces conformamos una manera en unidad de tomar decisiones más colectivas, y creo que está resultando muy bien y muy sólido. Clara, ya
vamos, tenemos tantas. Finalizando. No, acá no hay problema, estamos bien de tiempo. Mirá, más ya o menos. cerramos, no, 30 y 30 va, mirá. Se nos fue el programa. Charlas, a mí me gustan las charlas así relajadas. Después está tu productor o tú va a tener que recortar. Sí, no pasa nada. No, esto te quería. ¿Viste cuando hablábamos de las formas? Bueno, a nivel nacional está Mónica Fein y está Esteban Paulón, al cual a esto iba yo, esto de las ofensas y demás, ¿no? Sí. Primero la solidaridad con Paulón absoluta y todo nuestro apoyo ante las agresiones que ha sufrido y demás. Sí. Digo, ¿cómo? Viste que esto de la ofensa fácil y la palabra rápida y castigadora, total, después vemos qué pasa. No debería quedar así. No éramos así, Gustavo, no éramos así. Por eso a mí me duele tanto este cambio y me duele. Mira, yo siempre cuento esa metáfora de la rana cuando la ponen a hervir, ¿no? Si vos tirás una rana al agua hirviendo, salta. Si de pronto la metés en agua fría y la vas calentando de a poco, la pobre rana no se da cuenta y llegó a hervir adentro y no saltó. Y yo me temo que hoy es una agresión, mañana es una grosería, pasado es alguien que metieron preso, el otro es el que cerraron tal institución. Y onda, cuando te quisiste dar cuenta, fueron por todo muy mal. Y con Esteban pasa lo mismo. Él dice, mira, yo soy un militante gay de la comunidad de toda la vida, un hombre con tanto fundamento de derechos humanos, porque es un humanista, Esteban. Dice, yo tengo herramientas y valentía y un cargo y un partido y una institución con la cual devolver, no la cachetada, sino poner en su lugar que la agresión no tiene que existir. Ahora, una persona del común, ¿qué hace? Dice, no, yo me callo y me meto para adentro, porque no tengo o el valor, o la herramienta, o el tiempo, o no quiero involucrar a mi familia, y eso te va creando, no solo en este caso para hablar de las personas homosexuales, para el que piensa distinto. Digo, no sé, Lali se la banca y puede hacerlo, qué sé yo, si una cantante que recién empieza puede poner en riesgo eso y decide callarse. Eso es tremendo, que por el temor nos impongan callarnos. Tal cual. Bueno, y eso es lo que quieren, ¿eh? Y parece, parece que sí. Está en eso, la verdad que sí. Bueno, Clara, gracias. Re lindo programa. Bien, sí, re lindo, buenos mates. Los mates también, están ¿viste? de 10, sí, están de 10. Bueno, vos sabés que a mí más allá de cuestiones de pensamiento, de diferencias de situación, a mí me gusta la charla y me gusta escuchar a quien invito, digamos, y que se sienta cómoda dentro del programa, porque realmente es eso, la gente quiere escuchar a quien viene. Así que te agradezco tu tiempo, bárbaro, el haber venido y lo mejor. Y habrá otra. Sí, habrá absolutamente. Otra. Bárbaro. Nos damos la mano. Sí. Bueno, y allí estaba Clara García, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, pasó por Onda Verde y nos estamos encontrando. Hasta la próxima. Chau.